Está con nosotros nuestro queridísimo Chuo Torrealba, comunicador social. Chuo Torrealba es comunicador, es dirigente político, es activista social. Bueno, está en todos lados y en todos lados se mueve. Chuo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás tú? Ya soy amigo tuyo, que es lo más importante. Y amigo mío, que es lo más importante, me dice el Chuo Torrealba. Bueno, Chuo, tengo aquí un pequeño detalle. Estoy tratando de que la gente que está en TikTok te escuche y ojalá y lo logre. Me vengo para acá y te coloco al máximo de volumen. Y me vengo para acá y te coloco al máximo de volumen. Y comenzamos la entrevista con Jesús Chuo Torrealba, que es nuestro invitado de la mañana de hoy. Chuo, ¿cómo ves la cosa? El amor a la patria pasa por el amor a ver, a la... ¿Cómo ves la cosa? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que estamos en presencia de un momento político extremadamente interesante en Venezuela. Creo que el desempeño público de la opción opositora es en este momento poco menos que inmejorable. Creo que la combinación entre el liderazgo sobrio, mesurado, medular de el señor Edmundo González Urrutia es generador de confianza, mientras que el huracán María Corina Machado va movilizando la esperanza por todo el país. Esa mezcla es letal. Creo que tenemos, para decirlo en términos del lenguaje convencional del mercadeo electoral, tenemos una excelente campaña de tierra, y que es la que hace esencialmente María Corina, y tenemos una muy curiosa campaña de aire. Tenemos una muy curiosa campaña de aire que es básicamente a través de las redes y que, por cierto, es hecha fundamentalmente por la gente, no por los comandos, no por el candidato, no por los equipos de los partidos, sino por la gente. Aquí tuvimos nosotros jingle, video, hasta memes, mucho antes de que el candidato abriera la boca por primera vez. Esto es algo realmente inusual. Estamos en presencia de una sociedad de modo electoral, que es más importante que unos partidos políticos en campaña. Esto es novedoso. Esta es la primera elección o la primera campaña electoral que ocurre cuando tenemos... Adelante, Chuo, te escucho perfectamente. Tenemos una sociedad con una buena cantidad de ciudadanos en capacidad de utilizar herramientas tecnológicas, algunas muy rudimentarias, pero que igual le permiten tener acceso instantáneo a audiencias muy amplias. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Repito, tenemos una campaña de tierra muy eficiente y tenemos una campaña de aire absolutamente devastadora. Ahora bien, el gobierno, creo que esto hay que verlo con cuidado. El gobierno no está compitiendo en términos de la campaña convencional. El gobierno está haciendo un trabajo de microcirugía sobre el cual hay que tener mucha atención. El gobierno nos está rebanando allí donde puede. El gobierno nos rebanó con el voto del exterior. El gobierno nos rebanó al impedir la inscripción masiva de los jóvenes en el registro electoral. El gobierno nos está rebanando al promover 1.700 nuevos centros de votación de una o dos mesas en lugares donde el acceso de los testigos opositores va a ser realmente complicado. Hay un conjunto de medidas que el gobierno está desarrollando que tienen como objeto ir reduciendo, ir rebanando la ventaja electoral que tiene la oposición. Sobre eso hay que tener mucho cuidado y hay que desarrollar contramedidas que sean eficientes. Contramedidas que sean eficientes. Bueno, mi querido Chuo, todavía hay muchísima gente, algún tipo de, a ver, ¿cómo te lo explico? Algún tipo de duda sobre si vamos a llegar hasta el final con Edmundo González Urrutia. ¿Qué alternativas tiene la gente?
Bueno, yo creo que en primer lugar ese es uno de los instrumentos del oficialismo. El oficialismo no tiene voto, pero tiene cómo generar incertidumbre, ¿no? Esa es una carta del menú, del repertorio que tienen y la utilizan. Creo que cada vez con menos eficiencia, creo que cada vez es más claro que el costo de sacar del juego a Edmundo González Urrutia sería extremadamente alto, no solamente en términos internos, sino en términos externos, no solamente dentro del país, sino en la región y en el hemisferio y en el mundo. Ahora, eso no quiere decir que no estén haciendo las cosas que están haciendo. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el tarjetón. El tarjetón es en sí mismo una maniobra obscena de ventajismo. No solamente por el número desusado de tarjetas en las que aparece la foto retocada del señor Mauro Moros, sino por el hecho de que cada cierto número de tarjetas hay una trampa cazabobos. Las tarjetas de los partidos judicializados, las tarjetas de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de COPEI, de Acción Democrática, son eso, trampas cazabobos. Son lugares para que el venezolano subinformado que quiere votar por un partido tradicionalmente de oposición se engañe y sufrague allí, donde precisamente está una opción distinta a la opción mayoritaria de la oposición. Eso es, repito, claramente parte del repertorio de recorte, parte del repertorio de rebanamiento que tiene montado el oficialismo. ¿Se atreverá el gobierno hacia el final de la campaña a, por ejemplo, sacar del juego a la tarjeta de la MUD, dejando sin tocar la postulación de González Urrutia? Eso es posible, porque eso nos llevaría a obligar a un sector de la oposición a sufragar en una tarjeta que fue demonizada por la misma oposición, la tarjeta del Nuevo Tiempo. Todo eso forma parte, ¿no?, del conjunto de estrategias que pudiera perfectamente desarrollar, repito, un gobierno que tiene 25 años en el poder, pero que no tiene hoy el favor popular. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Yo creo que ese conjunto de cosas tiene un gran obstáculo, tiene un gran adversario, que es que el venezolano, no me refiero a la oposición, no me refiero a las fuerzas organizadas, el ciudadano venezolano parece tener una clara decisión de cambio y el pueblo venezolano sabe votar, sabe votar. El pueblo venezolano se ha hecho maestro en evadir esas trampas cazabobos. Creo entonces que más bien, repito, aquí habría que desarrollar dos líneas de acción desde el ámbito democrático. Por un lado, las contramedidas específicas contra las trampas específicas y por otro lado, ir promoviendo dentro y fuera del país el conjunto de escenarios y de compromisos que permitan avanzar hacia una transición lo más ordenada posible. Chuo, yo quiero hacerte una pregunta. Esta es una campaña inusual, tremendamente inusual. Es María Corina en la calle, es Edmundo González en su casa atendiendo a sus electores, pero son dos personas totalmente distintas. El mensaje de María Corina sigue siendo un mensaje fuerte, aguerrido, digamos, es un mensaje incluso retador. Pero el mensaje de Edmundo es un mensaje mediador. Él dice, lo primero que dice, yo no los veo a ellos como mis enemigos, son mis adversarios, yo quiero resolver este problema. Háblame un poco de cómo estas cosas las observas en esta campaña tan tremendamente inusual. Yo creo que en primer lugar, lo primero que hay que destacar es lo que tú estás diciendo. La campaña es inusual, la oferta electoral es inusual, porque estamos en una situación absolutamente inusual. Si estuviéramos nosotros haciendo una oferta electoral convencional, si tuviéramos a un señor atildado diciendo cosas convencionales, presentando a su equipo de gobierno, su programa de gobierno y dando ruedas de prensa con desayunos todos los lunes, yo diría, mosca, cuidado con una cosa, porque es que estamos haciendo una campaña convencional en un tiempo absolutamente extraordinario.
para decirlo de manera rigurosa en términos politológicos. Nosotros estamos viviendo tiempos revolucionarios, estamos viviendo tiempos de cambio. En estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos inusuales, para utilizar la expresión que tú acabas de emplear, lo lógico es que la oferta electoral sea esta. Una oferta electoral, mira, que fue configurada por las circunstancias, pero que si hubiéramos puesto al asesor de mercadotecnia internacional más renombrado a diseñarla, no hubiera resultado mejor. El discurso de María Corina Machado y el discurso de Edmundo González ciertamente son discursos diferentes, pero son diferentes y complementarios. El discurso de María Corina Machado moviliza la esperanza. El discurso de Edmundo González construye la confianza. Una cosa y la otra son fundamentales. Lo primero es fundamental para ganar la elección. Lo segundo es clave para poder ganar y cobrar. Lo segundo es clave para poder ganar y cobrar. Ahora, el gobierno está haciendo lo suyo. Yo he hablado, por ejemplo, y quiero tocar contigo este tema, el tema de las Fuerzas Armadas venezolanas. La gente me pregunta, los militares no van a entregar. Yo les decía, mira, si aquí hay un triunfo de Edmundo González Urrutia y los militares no entregan, eso es un golpe de Estado. Y yo no tengo, digamos, a mí no me parece que tengamos a las unas Fuerzas Armadas dispuestas a saltarse la torera de la voluntad popular. Hablemos un poco de las Fuerzas Armadas y luego hablemos un poco del plan transición, que sería una necesidad que había que plantear en Venezuela, cómo lograr un plan para la transición. Yo creo que ciertamente hay que hablar del tema de la Fuerza Armada y creo que también hay que hablar del tema del sistema de administración de justicia. Son dos temas claves, son dos puntos claves para hacer viable el cambio de gobierno. Recordemos que no estamos en una situación en la que se trata de cambiar a un candidato por otro, a un partido por otro, o a un gobierno por otro. No, estamos hablando del cierre de un ciclo político que se abrió en la madrugada del 4 de febrero de 1992. Estamos hablando del cierre de un ciclo político de mucho más de 26 años. Entonces, creo que es importante ubicar en esos dos aspectos, tanto en el tema de la administración de justicia como en el tema de la Fuerza Armada, los puntos claves, los nudos claves para viabilizar la transición. En relación al tema militar, lo voy a decir con absoluta claridad, la corporación militar, la institución militar y la familia militar, en primer lugar, como toda corporación, está muy pendiente de su propia viabilidad y de su propia conservación. Yo no veo a los integrantes de la familia militar, la institución militar y la corporación militar suicidándose, aferrándose a un gobierno que ha sido masivamente rechazado por los venezolanos. Yo ese escenario no lo veo. Ahora, es necesario entonces, en función de eso, tener un discurso hacia los militares y, repito, hacia esos tres actores, ¿no? La corporación militar, la institución militar y la familia militar. Hay que tener un discurso absolutamente republicano, un discurso afincado en la Constitución, un discurso que le permita a los integrantes del sector militar, del sector castrense, entender que un cambio de gobierno puede significar un cambio, sí, para la institución militar, pero ese cambio va a tener que ver con mayor profesionalismo, con mayor respeto, con mayor cuidado por la institución y nunca con una cacería de brujas. Eso tiene que ser manejado. El otro tema importante es el tema del sistema de administración de justicia. Y en esto también quiero ser muy claro. La impunidad ya no es una opción, ni en el proceso político venezolano, ni en el proceso político de ninguna parte del mundo. Desde que existe la jurisdicción universal sobre el tema de derechos humanos, desde que existe instituciones como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, la impunidad ya no es una opción. O sea, nadie puede solicitar en un proceso de negociación que haya impunidad sobre delitos de lesa humanidad, sobre crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Así que eso no puede estar en la mesa en ningún lugar, ni en Caracas, ni en Barbados, ni en México, ni en ningún sitio. Pero
Lo que sí se puede construir es un compromiso del Estado y de la sociedad venezolana para avanzar hacia tener un sistema de administración de justicia que sea confiable para todos, que merezca respeto y confianza por parte de todos los actores en el país y que mientras tanto se apliquen aquellos criterios, mecanismos y recursos de la llamada justicia transicional que, repito, hagan viable el proceso de transición. Eso es una posibilidad, pero repito, todo eso pasa no porque se empiece a hablar de ello el 29 de julio. Eso tiene que ser manejado, conversado, consensuado desde ya, dentro y fuera del país. Bueno, no es por casualidad que las iniciativas más audaces en esa materia las han desarrollado actores como Gustavo Petro y Lula da Silva, entre otros. Mira, Chuo, Víctor Álvarez ha hecho una propuesta, creo que es la única propuesta que se ha hecho, digamos, que escrita desde la A hasta la Z, sobre lo que pudieran ser los acuerdos políticos a lograr con el gobierno de Nicolás Maduro Moros para ir a una transición en caso de que pierda Nicolás Maduro Moro las elecciones. Le ha ofrecido en ese plan que habrá que estudiarlo. Él me dijo que se lo presentó a los candidatos, incluso hasta diputaciones vitalicias para el presidente, para los vicepresidentes, tratando de salvaguardarles con alguna protección de carácter de fuero parlamentario a estas personas. No sé si has tenido la oportunidad de revisar el material de Víctor, porque yo he insistido que no hay manera que alguien entregue el poder con 15 millones de dólares de recompensa sobre su cabeza. Sí, yo creo que el trabajo del profesor Álvarez es un aporte relevante. Yo creo que los tomadores de decisiones a nivel político deberían revisar ese aporte. Creo también que hay que ajustar aquellas buenas ideas, por así decirlo, que se producen desde el ámbito académico, hay que ajustarlas a lo que es la realidad política. Ahora bien, creo que hay hechos que forman parte de la visualización del campo en el cual se está trabajando. Por ejemplo, el primer hecho relevante es que el gobierno no tiene la mayoría. El gobierno, el primer escenario, el escenario más probable de cara al 28 de julio es una derrota electoral del oficialismo. Eso es un hecho incontestable. Un segundo hecho muy relevante, muy importante, es que el oficialismo derrotado sigue siendo una fuerza importante desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de su capacidad de generar incluso perturbaciones en el orden público. Eso también es un hecho. Entonces, ese conjunto de realidades tienen que ser procesadas por los tomadores de decisiones con el coaching, por así decirlo, de todos aquellos actores interesados en que en Venezuela haya solución. ¿Por qué se pronuncia Gustavo Petro? Por metiche. ¿Por qué se pronuncia Lula da Silva? Por intrépito. ¿Por qué se pronuncia el Departamento de Estado? Por imperialista. No vale. Es porque la crisis venezolana terminó afectando a toda la región, a todo el hemisferio y de alguna manera incluso al mundo. Es decir, no es un asunto de violar la soberanía venezolana. Se trata de que la crisis venezolana, al explotar, prácticamente incidió en todos esos países. Entonces, tienen que producirse a la brevedad posible, por cierto. Esto no es para el 29 de julio, esto es para allá. Tiene que producirse un conjunto de procesos, de discusión, de negociaciones, de acuerdos que hagan viable el 29 y los días posteriores. Ahora bien, para que eso ocurra, la oposición tiene que resolver algunos problemitas internos que no son menores tampoco. Para que tú puedas ir a negociar con el adversario y a pretender que la región y el hemisferio te sirvan de marco y de coaching, tiene que haber un tanto más de coherencia dentro del foro opositor. Es necesario que cosas como la llamada Gran Coalición Nacional, como la llama Andrés Caleca,
o la Gran Alianza Nacional, como la llaman María Corina Machado, llámenla como la llamen, pero es necesario que exista, porque ese es el espacio desde donde deberán surgir los planteamientos, las propuestas y las contrapropuestas en el marco de esa negociación que estamos diciendo es indispensable. Chuo, una pregunta final. Todavía María Corina sostiene la idea de que fue derrotada la vieja política. A mí me parece, es la opinión de Juan Carlos Fernández, que es un tema delicado porque estás hablando de los aliados a quienes les cae como el sombrero, ¿no?, de vieja política. Yo quisiera que me des tu opinión ya finalizando esta entrevista. ¿Cómo observas tú este tema del lenguaje, la no reunión con Rosales, el roce todavía con el gobernador de Barinas? Hay cosas que no se han resuelto allí y a mí me preocupa que se genere un desánimo en algunos factores que están siendo señalados de cogollos y de vieja política. Fíjate, yo coincido con María Corina Machado en el sentido de que la vieja política, la vieja manera de hacer política ha sufrido un conjunto de golpes importantes. Ahora, yo difiero de todo aquel que crea que ese es un tema burocrático, es decir, que vieja política son fulano, fulano, fulano y fulano, y que la nueva política son fulanita y sus aliados. Eso es un error. El tema de la vieja forma de hacer política es un tema cultural y hay gente que puede pensar de sí mismo que son nuevos actores de la política y sin embargo está reproduciendo conductas antiquísimas. Ese empeño, por ejemplo, de nombrar a dedo los coordinadores de campaña en todo el país, designando a personas que no son conocidas ni por la comunidad política ni por la realidad social de esos estados, pero son de mi grupo. Eso es vieja política. Esa es de la política más antigua. Esa es de la política de los tiempos de Gómez, que nombraban hasta el último jefe civil del oriente del país a sus paisanos andinos, conocieran o no conocieran la región. Entonces, insisto en esto, la vieja política ha sufrido ciertamente un golpe importante, pero tener una visión maniquea, burocrática de eso es no entender lo que está ocurriendo en la realidad venezolana. La lideresa María Corina Machado, por ejemplo, está viviendo un momento muy importante, pero también es verdad que otros dirigentes de la oposición han vivido momentos igualmente relevantes en el pasado inmediato y no lo han sabido aprovechar. Ojo con esto, no es lo mismo comparar el arrase popular, el magnetismo electoral de candidatos como Pérez I y Chávez en su momento con lo que está ocurriendo con María Corina Machado, porque tanto Pérez I como Chávez hacían sus grandes convocatorias en las ciudades más importantes. Lo que está ocurriendo con María Corina Machado es el despertar de la Venezuela profunda. Y eso es absolutamente coherente con lo que está pasando hoy. Nuestro electorado se ha ruralizado, se ha empobrecido y se ha envejecido. Y hacia ese electorado, con esas tres características, ha ido al encuentro María Corina Machado levantando toda esta expectativa. Eso es nueva política. Pero, repito, intentar ponerle a todo este conjunto de realidades el corset del sectarismo, eso es vieja política y en eso no se puede caer. Bueno, Jesús Chuo Torrealba, para nosotros ha sido un verdadero placer. Inauguraste nuestra sección de entrevistas en el programa Mañanero y ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Chuo. Que Dios te bendiga. Feliz mañana para ti. Feliz mañana para ti, Jesús Chuo